Buenas tardes, queridos compañeros. Vamos a ofrecer algunas reflexiones respecto a la importancia de los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad y los ciclos astrológicos correspondientes a ellos. La astrología nos proporciona conciencia universal. No podemos sustraernos al contacto, consciente o no, con las corrientes de energías y fuerzas del universo sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Todo el proceso evolutivo implica una interacción entre aquello que existe todo el tiempo y nuestra capacidad para percibirlo. A medida que ampliamos nuestra conciencia, la sensibilidad y la cualidad de nuestros vehículos de percepción se hacen más sensibles y receptivos a aquello que no habíamos podido captar hasta el presente. Captar nítidamente lo que es. A su vez, la astrología muestra ser un exponente claro de esta interacción entre la energía y la fuerza que circulan por el cosmos y nuestra capacidad de ser sensiblemente conscientes a ella. Un ejemplo de ello es que no pudimos descubrir físicamente al planeta Urano, que siempre estuvo ahí, hasta que en los albores de la Revolución Francesa se pudo comprobar su existencia de este gran planeta condicionador del nuevo ciclo de 2000 años en el que estamos entrando. Respecto a las condiciones astrológicas actuales, como hemos podido observar, entre los años 18-20 se han cerrado y abierto grandes ciclos planetarios que implican la interacción entre grandes planetas sagrados, Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano, haciendo aspectos y contactos directos con Plutón, planeta no sagrado y portador y transmisor de la energía de primer rayo en su vibración más densa. Este tipo de aspectos planetarios que se expresan rítmicamente a través de pequeños y grandes ciclos han estado presentes en todas las etapas que han implicado un punto de inflexión en la historia de la humanidad, es decir, en la evolución y expansión de la conciencia, representando a su vez una gran crisis planetaria que involucra a todos los reinos de la naturaleza. Probablemente estamos asistiendo a pruebas iniciáticas del logos de nuestro planeta. Las crisis institucionales, políticas, climáticas y por supuesto la pandemia del COVID-19 forman parte del mismo proceso de transición que estamos viviendo. El planeta en su conjunto se está viendo sometido a una gran tensión necesaria para reajustar y destruir aquellas formas que no son adecuadas para acoger las nuevas energías que demandan ser expresadas. Ello implica, a su vez, la oportunidad de grandes expansiones de conciencia de una enorme trascendencia. Desde la perspectiva astrológica, tal como nosotros podemos percibirlo, todos los contactos planetarios a los que nos referíamos previamente se han expresado en aspectos muy conflictivos que son los que estamos viviendo reflejados en la vida social. La progresión de esos aspectos nos lleva también a observar que para el año 2025 todos estos planetas que han estado en una gran tensión se alinean en una perfecta armonía. Todo ello nos lleva a la desaparición y aparición de viejos y nuevos paradigmas y por tanto a la emergencia de nuevas formas mentales de carácter colectivo. El peligro de estos procesos puede radicar en que se genere un vacío que pueda ser aprovechado por fuerzas involutivas.
Por ello es tan importante el trabajo de sostener los principios y al mismo tiempo mantener la mente abierta a la aparición y consolidación de esos nuevos cánones que darán la pauta del trabajo inmediato. ¿Y cuáles deben ser sus características? Transparencia, compasión, colaboración y eficiencia para el bien común. Todo ello constituye la labor que está llevando a cabo el nuevo grupo de servidores del mundo. En este contexto, la aparición del COVID-19 lo interpretamos como una oportunidad para el reconocimiento de nuestra unidad esencial y que pone a prueba la posibilidad de comprender, entre otras cosas, que tenemos recursos suficientes para el beneficio de un todo mayor, dependiendo esto de la aplicación de la buena voluntad en acción. Por ello, no ponemos el énfasis en el tema concreto de las vacunas, sino en los factores de comprensión de la interrelación y del uso de los conocimientos adquiridos para beneficio de toda la humanidad. Por supuesto, este proceso involucra el reconocimiento del morador en el umbral y de todos los factores que constituyen nuestra sombra y que se expresan a través de la ambición, la codicia, el uso egoísta de los recursos y la manipulación para intentar la obstrucción de las nuevas energías que tienen que ir arribando a la conciencia humana. Evidentemente, los grupos de almas hemos encarnado en la Tierra en distintas etapas del proceso evolutivo y por tanto, nuestra receptividad a las energías entrantes, nuestra respuesta a ellas y también nuestra responsabilidad es diferente, debido a que por este hecho existen distintos estadios y etapas en la evolución de la conciencia que tienen que ver con la aparición en el planeta de estos grupos de almas en distintas fases de expresión. El planeta Urano es el que canaliza la expresión del séptimo rayo de magia, ley, orden y ceremonial para nuestro mundo, y por tanto está siendo un importante factor condicionador de todos los procesos que estamos viviendo. Es el regente exotérico de Acuario, el signo de la nueva era. Este rayo también expresa la energía del primer rayo y por tanto nos pone en contacto directo con Shambhala. En el libro de Psicología Esotérica 2, el tibetano expresa la necesaria orientación para las almas de séptimo rayo de la siguiente manera. Bajo un arco, entre dos habitaciones, permanecía el séptimo mago. Una habitación estaba llena de luz, vida y poder, de quietud que era propósito y de belleza que era espacio. La otra habitación era todo movimiento, sonido producido por la gran actividad, caos amorfo y trabajo que no tenía verdadero objetivo. Los ojos del mago estaban fijos en el caos, no le agradaba. Daba la espalda a la habitación de intensa quietud. No lo sabía. El arco oscilaba sobre su cabeza. La resolución de esta situación concluye. Entonces, a través del centro de su corazón, el imán proyectó su fuerza de atracción y repulsión. Redujo el caos hasta no percibir sus formas. Emergieron algunos aspectos de la belleza no revelados. Una luz brilló desde la habitación y sus poderes y vida obligaron al mago a ir hacia la luz y abandonar el peligroso arco. Lo que estamos observando ahora
Es el caos y la confusión y el desorden que mantiene desorientada a la mayoría de la humanidad. De ahí la tendencia de algunos países a buscar seguridad bajo el paraguas de un orden de carácter separatista que no obedece a la vibración más elevada de este rayo. Y también, al mismo tiempo, la tendencia de los que detentan el poder de imponer coerciones de carácter colectivo. El regente esotérico del signo es Júpiter, señor de segundo rayo de amor y sabiduría. De ahí el trabajo a realizar desde el sendero del corazón. La garantía del buen uso del rayo asociado al conocimiento mágico radica en utilizar la energía del amor del alma o razón pura, representada en nuestro planeta por el Cristo y la jerarquía. Como sabemos, el nuevo grupo de servidores del mundo es el mediador entre esta y la humanidad. Como ejemplo de toda esta situación, uno de los aspectos relevantes que están emergiendo a la conciencia humana con mucha claridad y que tienen que ver con el tránsito de Urano por el signo de Tauro es la asunción de la forma violenta y depredadora con la que hemos establecido nuestra relación con el resto de la naturaleza. Y por tanto se nos está apareciendo la posibilidad con mucha claridad de cambiar ese paradigma de superioridad y sustituirlo por uno de amorosa responsabilidad respecto a nuestros hermanos de los otros reinos y también la comprensión del lugar que ellos ocupan en la vida del planeta. Las energías entrantes de Acuario nos irán permitiendo establecer la encarnación de los nuevos valores y principios que han de regir todo el campo de relaciones en el que la vida se manifiesta y desenvuelve. En la actualidad estamos en el momento en el que se superponen estos dos grandes ciclos de Piscis y Acuario que dura alrededor de unos 250 años. El despertar, ese darnos cuenta que están viviendo amplios grupos humanos en la actualidad, incluye el reconocimiento del vínculo interno entre todo lo que existe, dentro y fuera de la manifestación, y también de la necesaria interacción consciente entre los grandes seres que rigen los destinos de aquellos logos con los cuales compartimos un destino común y nosotros por ser parte de su vida. El semillero de monadas del cual hemos emergido guarda en potencia toda la memoria y todas las posibilidades y permanece en nosotros. Donde ponemos nuestra mirada, donde ponemos nuestra atención, en cada etapa del camino damos la posibilidad de que aquello que estaba en potencia pueda desplegarse y manifestarse. A medida que vamos evolucionando, nuestra atención también se va desplegando e incorporando mayores parcelas de percepción y por tanto de libertad y liberación. Por último, nos despedimos con las palabras del maestro tibetano. El éxito no depende de que los servidores reconozcan a la jerarquía. Depende de la receptividad a la impresión espiritual, lo cual significa a las nuevas ideas que expresan el espíritu de fusión, síntesis, comprensión y buena voluntad colaboradora. Muchas gracias por su atención. Bien, compañeros, se abre, como de costumbre, el turno de preguntas, así que adelante.
Levantad la mano. Adelante, Elena. Hola. Hola, Mari Carmen. Gracias por el trabajo que has hecho. Mira, te quería preguntar, todos estos planetas, que Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano, que bueno, que desde el año casi 2019-2020 están ahí instalados y que has dicho que permanecerán hasta el 2025, que supongo que bueno, que nos espera todavía mucho que ver, muchas cosas que ver y mucho trabajo. ¿Quieres decir que en el 2025 has dicho que habrá una armonía, que estarán ya, digamos, en armonía todos estos planetas? ¿Quiere decir que llegaremos a un momento de tranquilidad? Y me ha parecido como diciendo que este momento puede ser peligroso porque puede ser aprovechado por las fuerzas del otro lado. ¿Es así? Fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras. A ver, buenas tardes, compañeros. En este caso, como nos referimos a este proceso de transición que estamos viviendo, quería poner el acento en la importancia de sostener los principios para no generar un peligroso vacío, no en un sentido superior, sino en un sentido inferior. Porque en un nivel más elevado, el vacío tiene un componente totalmente creador y por lo tanto es un factor muy positivo. Respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente, desde la perspectiva astrológica, hay grandes astrólogos que han estado observando la relación entre estos planetas, por supuesto, siempre tal como nosotros los percibimos desde la Tierra, y para nosotros aparecen en aspectos técnicamente muy conflictivos y esto lo estamos comprobando. Yeah. Se está reflejando en toda la vida planetaria y en todas sus dimensiones. Es verdad que proyectando hacia adelante, tal como dice el texto, que por cierto quedó un poco desordenado, espero que me disculpen, proyectando hacia adelante se ve que esos aspectos que eran inarmónicos y que han generado muchísima tensión y que afortunadamente estamos haciéndonos conscientes de ello, por lo tanto podemos aprovechar la oportunidad que está provocando estas profundísimas crisis y trascendentales crisis, en un sentido técnico esos aspectos se van a resolver en armonía. Esto astrológicamente se refleja que son sextiles, trígonos, para hablar con personas que hayan trabajado un poco la astrología, eso revela que la corriente de energía que fluye entre esos planetas desde nuestra receptividad se hace armónica y sí que aparecerá un momento de mayor paz, de mayor claridad, y también tenemos como referente en este caso pues las reuniones que sabemos que la jerarquía realiza en los primeros 25, en el año 25 de cada siglo, y bueno, en este caso coincide. Nada se hace, nada hacen los maestros ni las fuerzas conscientes que están trabajando para que todo el planeta evolucione y la humanidad en particular, que es de la cual nosotros formamos parte, sin tener en cuenta esas condiciones astrológicas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nada se hace sin ver cómo están establecidas nuestras relaciones.
Ya, Me ya. parece que convendría añadir aquí, Mari Carmen, también que, a ver, hablamos de una etapa de equilibrio, pero cuidado, ¿eh? El equilibrio y la armonía que pueden presentar esas fuerzas cósmicas, nosotros lo veremos, que lo estamos viendo ya, como un gran revulsivo a todos los niveles, es decir, como una lucha. No olvidemos que la prueba de Escorpio, la prueba del cuarto rayo, es precisamente reivindicar el conflicto. No alejarse del conflicto y refugiarse en la armonía o la supuesta paz, es coger literalmente el toro de Tauro por los cuernos. Y como en este momento se está vivenciando eso a nivel planetario, podría ser que dentro de unos años esto se incrementara mucho más y obligara a una parte de la humanidad a tomar una decisión. Personalmente, por lo que hemos ido exponiendo esta tarde, creo que hay una parte de la humanidad que ha tomado una decisión. Exacto. Claro, numéricamente es poquita en comparación a los 7.000 y pico de millones que estamos en el planeta. Bueno, pero Claro, son los pioneros. estamos claramente en ese proceso, Jesús. Sí. Con toda claridad, son pruebas iniciáticas para la humanidad. Y está en juego todo lo que nosotros llamamos la cruz fija de los cielos, el eje viviendo un proceso iniciático, porque estás hablando del eje Tauro-Escorpio, Leo-Acuario. La cruz fija, la cruz de la Entonces, iniciación. por eso se habla de proceso, no de que mañana termina y pasado empieza, sino que es una transición que está siendo muy dura ya, que faltan, por supuesto, más cosas que tienen que ocurrir, pero no es solo que a través del sufrimiento despertemos, sino que para que eso ocurra en amplios grupos humanos, claro, tiene que darse esa profundización para intentar al menos comprender parte de lo que ocurre. Por eso hablamos del reconocimiento del morador en el umbral, del reconocimiento de nuestra sombra, de qué ha fallado, de qué ha fallado. Y bueno, Freddy, adelante. Hola, ¿qué tal? Mira, con este tema, yo más que preguntar y con lo que han expuesto excelentemente, tengo que admirar, ¿tá? O sea, está claro la analogía y es innegable que lo que sucede ahora es inarmónico, pide mucha atención, o sea, te saca de tu foco, digamos, ¿entendés? Y así nosotros tenemos que, cuando podamos volver a ese equilibrio, meditando o llegando a un punto neutro en el cual nosotros estemos dentro de nosotros mismos, aprovechar y transmutar en armonía, equilibrio, paz y serenidad. ¿tá? Si no hay armonía, serenidad y equilibrio, no puede surgir la verdad. ¿tá? Hay que respetar mucho la libertad. A lo último que han dicho de esto que he escuchado últimamente es que hay que respetar mucho la libertad individual, porque sin nombrar el tema todos sabemos de qué hablamos y nadie lo quiere nombrar, y entonces estamos todos en la misma. Pienso de que aquí lo más importante es la libertad y la verdad. En algún momento esa verdad va a surgir, no sé de dónde, pero bueno, somos minoría, pero en lo esotérico y en lo profundo somos mayoría. Gracias. Adelante, Mari Carmen, responde. dices que, bueno, claro que él está diciendo algo que no es una pregunta, es una reflexión suya. Es verdad que si no hay claridad, si no hay luz, no podemos ver hacia dónde caminamos. Por eso también en la ponencia se insiste en cuáles son las características de esas nuevas pautas y que todos sabemos, la tendencia a la fusión, a la síntesis, todo aquello que no sea excluyente.
todo aquello que permita reconocernos como almas en evolución, todo aquello que signifique colaboración, reconocimiento de la fraternidad, de lo que decíamos también, de nuestra unidad esencial. A la hora de otear qué es lo que ocurre en el mundo, tenemos que ver dentro de las propuestas que hay, qué propuestas tienden hacia eso, que tienen en cuenta la compasión, que tienen en cuenta el reconocimiento de esa fraternidad, que son propuestas incluyentes, que realmente traen claridad, traen esperanza también, que es importantísimo, porque hasta que no se vea con claridad la esperanza, o tal como se describía la fe antes, que era esa evidencia de las cosas posibles, se tiene que sostener para una mayoría que no ve, que no tiene visión, que su conciencia está limitada y oscurecida. Entonces es verdad que el trabajo desde la luz no es buscar una paz egoísta. Ya sabemos que no se trata de esto, ni de una iluminación individual, porque no existe el individuo en un sentido espiritual. Somos grupos de almas trabajando juntos. Si nuestra evolución espiritual no nos conduce a ese reconocimiento, desde mi punto de vista no estamos caminando espiritualmente. El reconocimiento de de que formamos parte de un trabajo colectivo y de que lo que tenemos es que reconocer el pequeño lugar que ocupamos en ese proyecto común. Eso es lo que nos da la pauta de cuánto se está expandiendo de verdad nuestra conciencia. Josefina. Buenas tardes, gracias por esa ponencia. Muchas gracias. Quería hacer una reflexión. Yo soy de Colombia y ahora mi compañero decía que una época de armonía y de equilibrio, pero muy seguramente nos falta mucho, porque creo que esta es una época de transición. Y si Urano es un planeta de primer rayo, pues habrá seguramente tensiones espirituales en el planeta. En mi país, los jóvenes se están manifestando cada vez más de una manera decidida y firme, unidos, para hacer exigencias de justicia social y de mayor demanda a los políticos que nos gobiernan para que creen y cumplan políticas de justicia social, un trabajo colectivo. Creo que, es decir, y a mí me parece que aunque ellos están en esa posición tan decidida, tan frentera, y que no se arrebran ante las fuerzas de agresividad y de violencia de los aparatos estatales, ellos están decididos a que haya más equilibrio, más programas en lo social. Más justicia, Josefina. Más justicia social, sí, Mari Carmen, pero me encantaría oírlos hablar a ustedes sobre ese planeta Urano, que tal vez, o lo es un planeta de primer rayo, pues para que te haya cambio realmente, y no solamente tendremos presente ese segundo rayo de amor y sabiduría, sino un primer rayo que es rompedor, que hace que las cosas se cumplan. Gracias. Lo que sucede, Josefina, es que, a ver, Urano lo que hace es llevar a la práctica lo que el primer rayo pretende, una cosa nueva, algo nuevo. Lo que pasa es que el primer rayo, por definición, es
es destructor de formas caducas, no mata vidas ni nada por el estilo, destruye formas que ya no sirven. ¿Qué sucede? Nosotros, si entendemos que el propósito divino, el primer rayo, se está manifestando a través del séptimo, es decir, se está construyendo algo nuevo y al mismo tiempo se destruye lo antiguo, lo que nos tocaría hacer es desarrollar la conciencia, la línea del segundo rayo, lo que sería el alma o lo que sería la ley de integración, es decir, el plano búdico, la conciencia búdica, y realmente el punto neutro para poder manifestar de forma pragmática en la Tierra el segundo rayo es precisamente el cuarto, que está en el eje. La insistencia de Vicente en este tema es fundamental. También en los escritos del tibetano aparece, pero Vicente en esto rompe una lanza, porque precisamente esa energía que reivindica en cierta medida el conflicto como forma de desarrollar la vivencia espiritual real, es la que va a cortar las distancias entre los extremos. Cuando esto se preparó, bueno, era el signo de Libra, prácticamente. Mañana entraremos, si no, la memoria no me falla, entramos en Escorpio. Pero es que el tema del equilibrio y de la armonía están indisolublemente unidos y van de la mano. Y el problema es que los seres humanos tenemos tendencia a decantarnos por un bando u otro. El problema de Colombia, sabemos de dónde venimos todos, aquí en España hubo algo también parecido, esperemos que no vuelva y en otros países igual, pero hay que decir una cosa. Los conflictos en el mundo se solucionan no por la vía de la agresividad, alimentando leña al fuego, sino serenándose y dialogando en una mesa. Así que esos diálogos son terribles, porque todo el mundo tiene que ceder algo. Y cuando uno cede, que quiere decir se olvida de una parte suya del pasado y está dispuesto a sacrificarse para entre todos encontrar una entente, es decir, un acuerdo, estamos dándole un verdadero empuje a la nueva era. A fin de cuentas, tenemos muchísima tecnología en todo el mundo, pero la conciencia, hay que decir que todavía no va a la par de los teléfonos celulares ni de la fibra óptica de 1 giga o más. Todavía. Jesús, adelante. Bueno, la verdad es que me ha encantado la ponencia. Yo quería saber si vamos a poder disponer de del PowerPoint. Pues creo que sí, me parece, creo que sí, ¿no? Me encantaría que fuera posible porque sí, creo que yo sí. os confieso que he encontrado una serie de claves que parecía que estuvieran dirigidas especialmente para mí y que me han sido muy iluminadoras. O sea que os agradezco muchísimo la ponencia. Y mi pregunta iba un poco, yo creo que has respondido ya algo, pero bueno, si queréis profundizar un poco los dos, era la importancia en esta transición del séptimo rayo y lo que hace referencia a la ley y al rayo segundo, al rayo del amor. La política, la ley y el amor. El séptimo en relación con el segundo, que lo habéis mencionado. Mari Carmen, adelante. Sí, a mí es que me parece un elemento muy importante y todo lo que están diciendo, compañeros. En este caso quise poner el énfasis, y siempre lo hago, porque la energía de séptimo rayo es una energía que tiende a organizar la materia, lo material. De hecho, estos aspectos que tenemos ahora de Urano en Tauro son muy parecidos a cómo estaba la situación antes de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho cualquier energía, y en este caso la de séptimo rayo, puede ser utilizada para la reglamentación de las masas por aquellos que tienen el poder. Ya sabemos lo que ocurrió en Alemania. Entonces, esta tendencia al orden, al ceremonial, también insisto en por qué las masas en un momento dado pueden querer refugiarse en ese orden que normalmente es separatista, y por eso decía que es la vibración menos elevada de este rayo. Entonces son verdaderamente momentos de peligro con los cuales nos hemos encontrado en otras etapas de la historia humana. Es verdad, es cierto que es un momento de peligro y que la balanza se tiene que decantar
en la orientación, como alguna vez hemos hablado, más hacia la visión, pero esto es muy amplio de hablar. ¿Por qué relacionamos, y en este caso que esa parte la puse así, es porque la energía de la magia, que es la que se trabaja a través del séptimo rayo, si no se utiliza esa energía desde el amor del alma, puede ser destructiva y dañina. No destructiva en un sentido positivo. Cuando hablamos del primer rayo, aplicamos ese concepto de poder destructor de formas que ya no nos sirven, ¿verdad? Pero yo cuando digo destructiva en este caso me refiero destructiva de las conciencias, de la frágil coherencia que aún tiene muchas conciencias de millones de seres humanos. Entonces, ese exceso de reglamentación sobre patrones que, insisto, que pueden ser separatistas, que es uno de los grandes problemas que se están reflejando en la actualidad. Fíjense, me gustaría poder más hablar de Sudamérica, Josefina, la verdad, porque me parece una energía emergente, me parece maravilloso que la juventud quiera coger su destino en sus manos, pero para no desviarme mucho, en Europa lo que están haciendo países como Hungría, Polonia, etc., y toda Europa, que tiene que ser un ejemplo, por otro lado, de otras cosas, de, bueno, mientras nosotros estemos bien, no nos importa lo que ocurra dentro de nuestro círculo de seguridad. La energía del séptimo rayo tiene una enorme belleza y un gran peligro. Por eso quise coger estas palabras del tibetano en la orientación de las almas de séptimo rayo. Hay que salir de ese arco, hay que salir de ese lugar y realmente poner la mirada en la luz, en la quietud y en la belleza que emerge. Y hacerlo desde el corazón. No hay otra manera, por eso se nos ha dado el Agni Yoga. Y se ha dado con el primer rayo, por supuesto, porque es la pura energía de síntesis. Pero la pura energía de síntesis en el corazón del Sahasrara planetario y humano. ¿De acuerdo? No el Antakarana, no es el centro cardíaco. Es el centro cardíaco dentro del centro más elevado. Entonces, es un tema difícil sobre el que hay que profundizar y reconocer que existe un peligro de la mala utilización de estas energías. Y por eso nosotros trabajamos con el Cristo, que es la manera y con lo que significa la energía crística, que es la forma en la que se puede equilibrar todo esto. Daniel, adelante. Sí, me ha gustado mucho la ponencia de Mari Carmen y de Jesús. Bueno, y ese tema del 2025, ¿no? Con todos los planetas ahora en posiciones armónicas, yo no sé mucho de astrología, pero he visto la imagen de lo que va a ocurrir en los cielos en el 2025, y hay una estrella de David, ¿no? Dos triángulos formados por 6 aspectos trígono, que los aspectos trígonos son positivos. Vicente Beltrán Anglada siempre nos dijo, los astros inclinan, pero no obligan. Es decir, por el hecho que alguien diga que entra la nueva era, no va a venir si no hay cambio interno, ¿no? Entonces, un poco, tal vez estamos en un periodo de mucha prueba, de mucha crisis, de mucha tensión, que se pueda llegar a resolver alrededor del 2025. Pero no porque los astros se acomoden así, sino porque realmente la energía de esos seres que se manifiestan a través del planeta y canalizan a veces energías cósmicas, van a incidir sobre la humanidad. Entonces la mejor manera
de que los aspectos positivos se manifiesten en la humanidad después de una gran crisis y una gran tensión, sea que cada uno de nosotros esté en la mejor posición, y como bien nombró Mari Carmen, el Agni Yoga, que extraída con la energía de primer rayo que proviene de Acuario, despertando los corazones a los valores tan necesarios para producir un cambio en la humanidad, pienso que nos ayuda a ver la situación de crisis actual de la pandemia, pero yo considero que es algo más general lo que estamos sufriendo y pasando, que pueden venir otras cosas de aquí al 2025, de tipo político, de tipo social, cosas inimaginables, pero bueno, si nos mantenemos en el eje, tranquilos, equilibrados, dando lo mejor de nosotros, no sé cuántos seres humanos puedan estar así y cuántos van a estar desequilibrados, pero yo pienso que es una época de mucha crisis y de mucha oportunidad. Ya lo dijo el maestro tibetano, que era la época más crítica de la historia humana, de la historia de la humanidad, y ponía, ¿no?, varios cambios que Vamos a ir varias energías. acortando las exposiciones para que hablen No, más no, bueno, compañeros. nada más, eso No, quería no, decir, eso tranquilo. quería decir, ya está. ¿Quieres decir No alguna tenemos cosa? tanto Tiempo no te lo tenemos, no. una pequeña aclaración. No es que todo se resuelva, ni mucho menos pero sí se pueden poner las bases y, digamos, aprovechar la coyuntura armónica, porque, insisto, no es que los astros nos obliguen también en un sentido positivo, sino que todo es un trabajo coordinado. No cae una sola hoja y no ocurre algo, ¿me explico? Sí. Entonces, la jerarquía y este gran maestro que nos ha inspirado tanto a todos y que se dice que es el mejor astrólogo que tiene el equipo jerárquico en el planeta, que es el tibetano, nos ha enseñado que todo se hace de esa forma coordinada. Claro que hay que aprovechar esos ciclos armónicos y claro que tenemos que aprender las lecciones que estas crisis nos están enseñando. Por eso tenemos que descubrir qué lecciones son, cuáles son, para verlo, intentar clarificarlo para los que necesitan esa claridad. Pero bueno, no me quiero extender más. Margarita, adelante. Gracias, Jesús. Gracias, Mari Carmen. Qué buena exposición. Una pregunta o una reflexión. Estamos hablando de COVID, una oportunidad. Estamos hablando también de una iniciación. Es entonces esta la oportunidad de mirar este ser microscópico que ha venido y emanar mucho amor y empezar a mirarnos hacia adentro y empezar a expresar también ese amor hacia todo cuanto nos rodea y empezar a formar esa gran hermandad, esa gran fraternidad, ese trabajo de grupo encaminados hacia esa iniciación. Bueno, afortunadamente la gran fraternidad ya existe en nuestro planeta. Lo que tenemos que hacernos conscientes de ello y, como se decía al final, ser receptivos a hacernos receptivos a esa impresión. Bueno, ¿Se ha cortado la comunicación? no, Ah, vale, vale. Sí que sigue hablando, sigue. no, es que no quería extenderme más, que participaran, porque evidentemente lo que nuestra compañera nos está planteando es así. Cuando hacemos este proceso espiritual que todos llevamos tiempo haciendo en esta encarnación, por eso estamos ahora aquí afortunadamente juntos compartiendo este momento, siempre llegamos al punto, y esto es para todos, en el que reconocemos esa fraternidad y la reconocemos internamente. Y después tenemos que llegar a expresarla
en todos los campos del vivir humano. Pero ese reconocimiento interno es una de las primeras claves del camino espiritual. Es que además sin ese reconocimiento interno no podríamos desligar la influencia del sexto rayo, que es el pasado, entre comillas, y lo que es la entrada de lo nuevo, que hablamos de nueva era, pero todavía tenemos una pátina tan elevada de sexto rayo encima que va a ser muy difícil a corto plazo que entendamos lo que significa poner en práctica este rayo nuevo, este séptimo rayo. Yo recuerdo hace ya muchos años que la gente hablaba de la nueva era y como que todo era bonito, las flores, todo maravilloso, los pájaros, todo el mundo hablando más o menos como el sermón de la montaña en plena fraternidad, pero hay un problema que no nos dijeron. La fraternidad se debe de construir cada día. Por lo tanto, no podemos nos tenemos que alejar de las máximas doctrinarias del pasado. Carmen, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues agradeceros la ponencia que me ha gustado mucho y quería preguntar sobre los jóvenes. A veces decimos que no hay un relevo generacional en el tema esotérico, pero sí que estará ese relevo, creo y confío en que está ese relevo de servidores del mundo entre los jóvenes y quizás sea porque están influenciados por otros planetas diferentes a los que nos influencian a las generaciones anteriores. ¿Nos podrías hablar un poco de Jesús o Mari Carmen, de estos jóvenes que quizás vean el mundo de forma diferente a nosotros y no acabamos de comprender cómo lo ven ellos o ellos a lo antiguo? Un poco hablar de los jóvenes y la influencia de los planetas en ellos. Gracias. Carmen, adelante. Me pasaste a mí la pregunta. Bueno, ya aportaré yo algo más. Venga. Hay evidentemente una brecha generacional. Nuestro lenguaje esotérico para ellos es antiguo. Tenemos que escuchar mucho, escucharles mucho y observar qué es lo que demandan y expresan como más importante, más necesario. Lo que pasa que también es cierto que a los jóvenes se les está manipulando de una forma brutal a través de la saturación, del entretenimiento, lo que ya sabemos. Pero sí, claro, lo más que se ha detectado, tal vez en los últimos tiempos, por lo menos lo que yo más he observado, fue el tema de la sensibilidad hacia la cuestión ecológica, por eso también lo quise resaltar. El simple hecho de que eso sea así implica una ampliación de conciencia que cuando nosotros éramos jóvenes ni soñábamos, porque están pensando en planeta. Que tú incluyas la vida del planeta, si no en tu conciencia, al menos en tu mente, ya implica un salto evolutivo importantísimo. También se nos insiste mucho que están apareciendo grupos de almas, claro, ya desde hace mucho tiempo, capaces de captar y de gestionar estas nuevas energías de séptimo rayo. Para nosotros son un poco ajenas porque, claro, es verdad que estamos entrando en esta nueva era y aprendiendo a percibir esa energía, aprendiendo a ver cómo se manifiesta. Pusimos el ejemplo de Urano hace 250 años, porque no es que se descubrió físicamente, pero porque nosotros ya podíamos captar conscientemente su energía. 250 años, muy poco tiempo en la evolución de la conciencia humana. Y, por supuesto, por el camino se distorsionan los conceptos, se pervierten los conceptos de igualdad, libertad, fraternidad. No hay nada más acuariano que esto. Y bueno, pues el concepto de libertad se ha pervertido como que yo hago lo que me da la gana, lo otro, en fin, que mantener de que emerge el mensaje
a que se ancla en la tierra, pues lo que todos ya sabemos, se procura distorsionar el mensaje esencial y pervertirlo. Entonces es muy difícil trabajar cuando ya estamos moviéndonos en unas dimensiones muy amplias que ni soñábamos. Vivíamos en un pueblo, en nuestro país, y ahora todo el tiempo se nos está forzando a tener una conciencia muchísimo más amplia. Por eso a veces los jóvenes se refugian en su pequeña burbuja, porque es muy difícil gestionar psicológicamente esta barbaridad de información, y no solo de información, sino, oye, que tengo que tener en cuenta todo el planeta. Esto, a ver qué conciencia resiste esto, ¿eh? Es muy difícil digerir y gestionar eso. Sí, yo Mucho, quisiera, entonces la tendencia es a escaparse pues yo por vías quisiera, muy insanas, muy insanas. yo Bueno, quisiera remarcar un tema que no se toca nunca porque políticamente no es correcto. Es que si en las últimas décadas hay un sector de la población humana que le ha visto los ojos directamente al morador del umbral, es una parte de la juventud. No ha sido gratuito que el uso excesivo del sexo, de las drogas, etcétera, etcétera, no lo asocio a ningún tipo de música, no voy a entrar por ahí. Pero es curioso cómo las víctimas han sido una parte de la juventud. Quiero entender, no como se suele decir habitualmente, que eran almas débiles, que no lo eran. Probablemente estas almas, abrieron el camino para las pruebas que han de venir después. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes, viviendo esa experiencia, han puesto contra las cuerdas a la sociedad en la que vivían. Es decir, nadie se hace drogadicto si tiene su vida medianamente arreglada. Nadie se dedica a robar si tiene medianamente su vida arreglada. Si uno tiene con qué alimentarse, tiene un trabajo, etcétera, etcétera, no se refugia, no se escapa por esos caminos. El por qué ha acontecido es un karma de la propia humanidad, de las sociedades industrializadas, capitalistas, que han generado una expectativa falsa de un futuro mejor cuando en el día a día no se hace nada práctico para conseguirlo. ¿Qué pasa? La guerra de Vietnam fue un aldabonazo de ideas nuevas. Fue la primera guerra que pierde, las muchas que ha perdido Estados Unidos, pero que realmente el papel de la juventud fue radicalmente positivo. Ahí se hicieron grandes maravillas. ¿Qué pasó después con todo esto? ¿Cómo acabó? Pues ya sabéis lo que acabó con qué pasó con el LSD, el LSD y todas estas drogas. Es curioso que haya sido esta parte de la sociedad humana la que haya pagado esa prueba karmática del morador del umbral. Porque lo que estamos ventilando con el COVID es una etapa del morador del umbral. Si tuviésemos más valor interno, esto a nivel de personas, a nivel de conciencias individualizadas, estaríamos en mejores condiciones de enfrentar la prueba. Yo, sinceramente, no es que sea pesimista, lo veo muy difícil. Ahora bien, a renglón seguido sí que digo que si tenemos confianza día a día, desencarnaremos cuando tenga que ser, no nos preocupemos por esto, ya sea del COVID, porque hay que decir una cosa muy importante. Si es el COVID o lo que sea, una guerra, un ciclón o un terremoto, no nos podemos sustraer al karma de nuestro país. Y si en este país o en el que sea hay lo que hay, debemos vivenciarlo igualmente. Por alguna razón hemos encarnado. Y sobre todo, muchísima confianza en el futuro. Porque a fin de cuentas el futuro es presente, hoy, hoy y hoy. Y me parece que ya nos queda poca cosa más. El mantra y muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? La verdad. Muy buen encuentro. Josep, cuando quieras. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, surgiré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Muchas gracias a todos. Nos encontramos mañana sábado.
Gracias, compañeros. Hay que seguir buscando espacios para compartir lo que estamos aprendiendo y vivenciando. Un abrazo.